Después de 1 año y 3 meses de combates, las 13 colonias logran la independencia de Inglaterra el 4 de julio de 1776. Pocas semanas antes se había creado una comisión para diseñar la estructura jurídica de lo que se pensaba sería el resultado de la independencia, una confederación de estados. La comisión tenía como sede principal Filadelfia hasta que en noviembre de 1777 fueron aprobados los artículos de la Confederación, pero su ratificación e integración no se concretó hasta marzo de 1781 debido a una combinación de conflictos políticos, intereses territoriales y tensiones entre estados grandes y chicos. En ese intento de confederación, se organizó un fallido gobierno para mantener la unidad de estos estados en los temas específicos de la guerra y la diplomacia. No existía un poder ejecutivo, aunque sí un Congreso, que podía tener varios delegados. Imagínense ustedes que estas colonias convertidas en estado, cada una pues imprimía su propio dinero, se imponían aranceles entre sí, creaban conflictos entre estados y por supuesto que esto producía inflación. Así las cosas, se convoca a una convención en Filadelfia en febrero de 1787 para tratar de reparar a la fallida confederación. El resultado fue crear un nuevo sistema de gobierno denominado federal, aplicable a toda la Unión, pero que al mismo tiempo mantuviera la autonomía de cada estado. El primer punto clave fue crear un ejecutivo distinto al modelo monárquico, pero lo suficientemente fuerte como para conducir coherentemente a la nueva república. Bueno, aquí es donde se saca como as debajo de la manga la vieja teoría de Aristóteles del gobierno mixto, la misma que luego desarrollaría el barón de Montesquieu en su famoso libro El espíritu de las leyes. Así se introduce en el documento de Filadelfia la teoría de la separación de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial, los cuales debían trabajar coordinadamente y fiscalizarse entre sí, como guardianes de los guardianes, es decir, la teoría del check and balance. Pues una de las cosas que más le preocupaba a los delegados en Filadelfia era el equilibrio entre estados grandes y estados chicos y por supuesto que las facciones partidarias no debilitaran a la Unión. Bajo este contexto, se crea un legislativo bicameral en la cual la Cámara Alta, es decir, los senadores, fueran siempre 2 por estado, sin importar el tamaño del estado. Esto para garantizar el equilibrio entre estados. Y una Cámara Baja de representantes cuyos delegados sí eran proporcionales al tamaño de la población. El criterio del equilibrio entre estados se vuelve a manifestar en la forma de elegir al Ejecutivo. En vez que la decisión final fuera el resultado total del voto nacional, privilegiando a los estados grandes, se inventó la fórmula de los colegios electorales en la cual el ganador de un estado determinado lograba solamente los votos que correspondían a la cantidad de sillas que tenía ese estado en el Congreso. El órgano judicial del sistema federal integró políticamente la cultura jurídica de common law, heredada de la tradición jurídica inglesa. Revisemos los orígenes del common law. En los primeros tiempos del reino, cada ciudad tenía sus propias reglas de costumbres locales. Cuando la corona inglesa se consolida, crearon jueces itinerantes que aplicaron un procedimiento judicial uniforme para todo el reino. Dale vida a las imágenes. Por eso el nombre de common law, el cual surge de la idea de un derecho común al reino, aplicable a todos, pero seguían razonando en forma causística, es decir, del caso concreto a la regla, cuya valoración dependía de los jurados de cada comunidad. Por eso en el common law las fuentes principales de derecho son los casos precedentes, pues cada decisión de la comunidad servía como una aplicación al futuro como fuente de derecho y por supuesto entonces la costumbre de cada lugar. Esto funciona muy distinto al sistema jurídico romanista, pues en el derecho romano la fuente principal era la ley y las decisiones siempre las tomaba el juez. Esta tradición romanista solamente vino a cambiar un poco con los franceses cuando implementaron en el siglo XIX el sistema de jurados de conciencia, pero a lo largo de la historia del derecho romano, la decisión siempre en el derecho romano fue del juez basado en la ley. Regresando al sistema anglosajón, el common law facilita la coexistencia de múltiples sistemas jurídicos estatales dentro de la Unión Federal
Pues cada entidad tiene su propio derecho basado en los precedentes judiciales. Por eso la Constitución de Estados Unidos es tan pequeña en extensión, siguiendo la tradición democrática inglesa que ni siquiera tiene constitución. Y eso que luego de una enmienda se introducen en la Constitución norteamericana las garantías fundamentales como el derecho a la libertad. Si no, la Constitución de Estados Unidos sería mucho más pequeña. Otra de las tradiciones jurídicas anglosajonas heredadas de Inglaterra y que a su vez se introduce a la lógica del modelo político de Estados Unidos es no limitar con rígidas leyes el impulso de la empresa privada. Para septiembre de 1787 se terminó el nuevo documento que luego sería la Constitución de los Estados Unidos. Pero primero debía ser ratificado por cada una de las 13 colonias. En el proceso de ratificación por estado, existía una fuerte oposición a la propuesta, especialmente en Nueva York, estado determinante para que el proyecto de constitución se ratificara en los demás estados. Las élites de Nueva York dominaban la prensa con argumentos antifederalistas. Bajo los seudónimos de Cato y Brutus, se escribían artículos opuestos a la creación de un nuevo modelo federal, pues se creía que sería un gobierno central tiránico como el de Inglaterra. De esta coyuntura surge la iniciativa de los papeles de los federalistas en otoño de 1787. Alexander Hamilton propuso la idea de lanzar una campaña política a favor de la Constitución federalista a través de una serie de ensayos sistemáticos publicados en los periódicos de la época, que explicaran el proyecto federalista y sus beneficios para la Unión. Hamilton invitó a James Madison y a John Jay a unirse al proyecto como redactores, adoptando los tres el seudónimo Publius para dar unidad y autoridad colectiva a la voz federalista. Entre otoño de 1787 y junio de 1788 se escribieron con alta premura 85 ensayos que no solo lograron la aceptación nacional de la futura Constitución de Estados Unidos, sino que también se constituyó en uno de los documentos fundamentales del modelo político de Estados Unidos. Poco tiempo después, estos ensayos se recopilan y se publican con el nombre de The Federalist Papers. Bueno, eso es todo hoy por hoy aquí en Status Quo. Pues recuerden, si les gustó este video, apóyennos con un like y suscríbanse a la cuenta de Status Quo. Hasta luego.